Les vuelvo a mostrar rápidamente el diagrama de bloques que sirve para trabajar con la última parte de Z y de allí pasamos a muestreo. Profe, disculpe, Sí, le quiero hacer una consulta. Yo estoy sí. regular en análisis matemático 2. Ah, Quería saber si es que en el caso de que llegara a la promoción en esta materia, podría promocionarla. no lo sé. Vos sabés que esa estupidez que hizo la facultad de levantar las correlativas va a generar ahora un caos, porque el que lo hace de manera condicional, no, pero regular, si está regular podés hacer, pero no podés promocionar antes que terminar con la otra, porque si el sistema no se volvió loco con todas estas cosas que hicieron, no te lo va a permitir, no va a permitir que se cierre con una promoción, porque se debe cerrar la otra primero. Por eso no sé cómo van a hacer, ese lío lo hicieron a los que se le ocurrió hacerlo, porque de otra Pero, manera se te conserva la promoción, si llegas a promoción y después cuando tenés la otra aprobada vas a hacer firma la libre, y se te pasa un acta, el, pero ahora no sé, realmente no sé, no sé qué va a pasar, realmente no sé. Si escucho a alguien quiere preguntar algo más. No, profe, era justamente le iba a decir lo que acaba de decir, que hay materias que te guardan la promoción hasta que apruebas la anterior y firmar las dos materias en la libreta. Ah, sí, yo cuando hacía modalidad presencial aceptaba gente condicional. Y ahora supongo que en este momento debe haber muchos condicionales porque cuando sacaron las correlativas, eso voló. Pero no sé. Realmente no sé cómo lo van a parchar. Yo lo que les voy a avisar ya para que vayan sabiendo, se ha permitido el retorno a modalidad presencial. Yo ya he avisado, me enteré desde una universidad privada, ya he avisado a las otras dos, porque eso corre por cuenta de toda la gente que está dirigiendo y organizando. Supongo que esto, si no lo hicieron antes, es porque son una sarta de burros. Esto durante todo este tiempo tendría que haber sido limpiado y provisionándose de alcohol en gel, de termoescáner, de barbijo y todo eso para poder llegar, como llegó a Europa, a los exámenes en formato presencial. Yo ya avisé, y todavía estamos a muy buen tiempo, así que espero que se muevan, quizás y con mucha suerte, ojalá y Dios quiera, los coloquios se puedan hacer ya, ya no con esta modalidad loca y terminando no sé cuándo, en abril, sino hacerlo de forma presencial. Veremos, ya no sé qué respuesta me darán. Para mí es una noticia sacada hace muy poquito, un poco antes de conectarme lo vi y avisé. Creo que muchos de los profes no vemos las horas de volver al formato presencial. Por muchas cosas. Demasiado estrés el que se le acumula al profesor bajo este sistema. Demasiado. Es muy, muy loco lo que uno tiene que empezar a hacer, trabajar y demás. Así que bueno, veremos. Las novedades calculo que se van a ir dando ahora, de ahora en más, porque todavía yo he buscado exámenes de nuestra facultad, no estaba la fecha de exámenes, por lo menos, no me acuerdo si la última vez que lo vi fue el sábado o domingo, todavía no estaban, no lo encontré guaraní. Así que bueno, veremos cómo se acomodan. La Pascal para acomodarse a toda esta cosa tan loca, hay un solo turno en diciembre, un solo turno en marzo para poder acomodar. Pero ahí nomás les ha salido este decreto, no sé si van a volver para atrás, pero bueno, redujeron a un turno de examen, porque de alguna manera, y ahí no hay el tema de promoción. Así que no sé, bueno, eh, calculo que profe, muchas, sí. disculpe que le interrumpa. Sí. Le hago otra consulta. ¿Sabe algo de las notas? ¿Pudo Las, corregir algo de las eso? notas están corregidas, yo lo voy a poner en este sistema, después voy a cargar. Hay un 28% de gente aprobada. Eh,
estoy justamente entre lo que es un grupo y el otro. Un grupo tuvo el 20%, el otro el 40%, yo salí ahí con un 28%, justamente como la mitad de los otros dos. En cuanto al nivel de gente que, o sea, descontando todo aquel que no entregó el parcial y los que lo entregaron en forma, no, o sea, cuando no hicieron nada, tomando el porcentaje real de gente que estuvo trabajando, ahí hay un 28% de gente aprobada. No es grande, no es chico, es más o menos uno de los valores normales que presenta un primer parcial. Ahí es donde, bueno, se verifica que el tiempo no fue insuficiente, sino lo que fue insuficiente, no lo digo al 100% de las personas que me están escuchando, cada uno sabe lo que hizo, lo que fue insuficiente fue el tiempo de estudio, exactamente el tiempo de estudio. Hubo tiempo para hacer algunas otras cosas, sí, con el parcial, pero la parte real, el que sabía lo supo manejar, porque no había nada fuera de lo común. Pero bueno, veremos, a mejorar para el parcial que viene, sí o sí. El que quiera regularizar, que no pudo llegar por ahí, rápidamente después le puedo dar el listado de nombres de los que estuvieron, pero bueno, mejor que queden le voy a pasar directamente el nombre de la gente aprobada, porque así son cargados en guaraní, ni siquiera con nota, porque si no guaraní hace desmanes cuando uno pone nota de parciales. Entonces ahí pasan en condición de aprobado o no aprobado. El tema de los parciales, y después se hace eso cuando uno lo lleva a la instancia de poner promoción o no. Después voy a hacer una lista, lo voy a cargar acá, creo que donde están las tareas y demás, ahí puedo cargar algún archivo y voy a poner el archivo con la gente que aprobó. Sí, un 28% ahí desde un 9 a lo más bajo, los que van a encontrarse con un 5, en realidad es 6, la nota es porque están ahí. Traten de mejorar para el próximo. Profes, Sí, disculpe, ¿se sí, aprueba con 4? se aprueba con el 60%. Claro, ¿es escala Ah, sí, lineal o porque logarítmica? yo no van a ver nunca un 4 conmigo. Ah, bueno, escala lineal. Bien, bien. Yo uso escala lineal. Nada más que van a encontrarse con 5. No lo quiero poner como 2. No Claro, sé claro. si me entienden. Es quien estuvo mucho más cerca del 60, pero no fue 60. Entonces, para no hacer un corte tan violento, hay gente que tiene 5, pero sepa que es el 5 lineal. No tiene un 60% probado, ¿sí? Claro, o sea, Bueno, está desaprobado, pero por poco, por decirlo de otra forma. está probado por la mano de la profe, nada más, digamos. Claro, Porque claro, yo, si me atengo a la regla, tengo que poner 2. No, claro. 4 conmigo no va a haber nunca, porque para mí no estaría probado, pero para la escala de la Facu, pero tengo 4. No, no, no. Van a pasar del 2 a, por ahí van a ver, cuando ven que hay 5, recuerden que es porque no llegaron al 60%, ¿sí? Bueno, arranquemos entonces con esto. Las novedades fueron esas. Recuerden, la misma norma que para el parcial anterior. 48 horas antes avisan que tienen la voluntad de rendir el segundo parcial. Si yo no recibo ese aviso, no van a ser cargados dentro de las personas a quien se les va a mandar el examen. Ya no van a salir por grupo, esto va a ser un poco más lento, nadie va a saber quién más tiene su tema, porque ya me ha pasado en esta vez pasada, y bueno, esta vez esto se llama ser argentinos. Para evitar eso de ser argentinos, los parciales van a ser mandados de otra manera. Van a tener que buscar por todos lados a ver quién tiene algo parecido, porque de alguna manera van a encontrar que va a haber diferencias, no solamente en temarios completos, sino va a haber diferencias extras. Entonces con eso, por eso yo de esta modalidad no quiero más nada. No me gusta ver trampas en mi cara, tampoco porque no las hago, ¿sí? Pasemos a trabajar con la materia. ¿Tienen? Bendita la hora. ¿Tienen imagen ya?
Sí, Sí, profe, profe. estamos viendo. Bien, perfecto. Estoy recordando la última parte de la clase pasada, que así es como les dije que iba a arrancar, para que vean, les dejé el formato del otro tipo de gráficos, que son un poco más económicos, pero al ser más económicos uno se puede llegar a perder. Por eso van a ver el gráfico, como puede salir en el Oppenheim, en el primero de Oppenheim, que en el segundo ya cambia la modalidad, y en ProAquis por ahí, pero se van a encontrar con un modo más sencillo. Entonces tienen los dos para que sepan reconocer a dónde están, por ejemplo, los puntos de suma, que por ahí pasan desapercibidos. Bueno, Profe, vamos a... Sí, disculpe, ¿puede hacer el zoom? Gracias. que lo quieren un poco más grande. Sí, por Eso. favor. Ah, bien, perfecto. No escuché la palabra Zoom y digo Zoom, que estaba tratando de bajar ahí algunos sonidos del italiano que tenía a la par. Bueno, vamos a recorrer rápidamente la ecuación de diferencias de manera general. Esta es la parte que pasa al otro lado cuando uno quiere escribir la ecuación de diferencias, o la pueden colocar así donde tienen los pasos de X y los pasos de Y. Grado de... Ay, acá cambié de lugar algunas cosas, pero estuve cambiando unas letras que tenía y las puse al revés. Ya lo restituyo, M para aquí y N para Profe, el denominador. Sí, disculpe, sí. se ven muy chicos los índices, no sé si se puede hacer un poquito más de zoom, porque se ve un poco chico. Si están viendo en un teléfono, no No, van a no, ver, en la no compu. van a ver unca. Pero si lo están viendo en la compu, eh, están a la vista. Ahí Ahí está. está, ahí genial. Acá más de eso me voy a invadir y voy a tener demasiado poco dentro de lo que estoy viendo. Bueno, ahí tienen la ecuación de diferencias. Esto es por las dudas, haya un coeficiente acompañando a IDN. Normalmente esto se lo asume igual a 1, se lo hacen desaparecer. Pero recuerden, esta parte está del otro lado cambiada de signo. Pero así me sirve para dibujar la forma directa 1 y la forma directa 2. Con esto, cuando despejamos la IDN en términos de lo que pasa previamente en el sistema donde se está trabajando. Si se la asume exactamente igual a 1, a esta señal formada por todos los momentos de la X en N menos 1, X en N menos M, con los coeficientes que fueran diferentes de 0, trabajando con esto, si le decimos, bueno, a todo esto lo llamo WNN, esto se elimina haciéndolo igual a 1, cuando lo transformo por transformar Z es sencillamente propiedad de desplazamiento, una suma de mi señal con desplazamiento acompañada de coeficientes. Entonces voy a tener la suma de las respuestas a cada uno de esos pedacitos de mi señal desplazada. La transformada de esto es X en Z, Z a la menos K. Propiedad de desplazamiento, obviamente el coeficiente lo devuelve por la propiedad de linealidad que tiene la transformada. De allí es donde se podría reescribir de otra manera que la I de N es esa señal WN en N menos ahí los coeficientes que acompañan ahí desde n menos 1 hasta n menos el n, que nos va a dar el orden del sistema. Esto es lo que va a ir en el denominador cuando después se pueda despejar la h en z. Despejando la i en z, allí podríamos escribirla en términos de a quién tiene toda la información de la x, aquí lo tenemos, más la parte donde estaban los desplazamientos de la I. Recuerden, el cambio de signo vino por el pasar de un miembro a otro de la igualdad. Si lo quisiéramos ver a esto exactamente a través de la ecuación de diferencias transformada y formalmente podemos llegar a escribir por aplicar propiedad de convolución que me dice del otro lado el producto, y desde el producto yo puedo encontrar la transformada de la respuesta al impulso, me queda directamente el cociente de I sobre X. Eso va a ser igual a un polinomio que es el que acompaña a X,
aquí lo tenemos, la sumatoria sobre SK entre 0 y n de BK por Z a la menos K sobre el polinomio que acompaña ahí. El polinomio que acompaña ahí va a ser este A sub K por Z a la menos K bajo esta sumatoria. Ahí lo tienen, exactamente. Es cuando lo llevamos a toda esta parte, al otro lado de la igualdad, incluimos este término con I en Z, que entonces ahí nos lleva a tener desde 0 esta sumatoria, el cociente de esos polinomios, como ya lo han visto en transformada de Fourier de tiempo discreto, como ya lo han visto en Laplace, la h en f, la h en s, la h en z, va a ser el cociente del polinomio que acompaña la transformada de la señal de entrada sobre el polinomio que acompaña la transformada de la señal de salida. Por eso es que cuando se establece esto y se despeja formalmente, de un lado de la igualdad queda esto, para que del otro quede tan solo el cociente de todos los polinomios. El grado del sistema, el grado de la función de transferencia está exactamente por el valor n, que es, en este caso, la cantidad, si lo llevamos a cómo era esto, la cantidad de desplazamientos, el valor máximo que tenga SK en los desplazamientos de la I. Se lo puede graficar a la señal de salida en términos de la señal de entrada y siguiendo la ecuación de diferencia. Sí, por un lado, la W en Z, que en el tiempo es la W en N, sale como la suma de una serie de coeficientes, aquí lo tienen, que acompañan a los distintos desplazamientos de la X, inclusive la X en N, que va a estar acompañada por B sub 0. Y del otro lado, lo que va a estar es la suma de los desplazamientos en I. Entonces, esa señal, acá hay una mezcla, y así es la forma directa 1 y 2, entre dominio del tiempo con, por estar tan grande, yo voy a tener que sacar todo lo escrito. Y entonces, aquí nos queda la X de N, la I de N formada por la X en N por B sub 0, X en N menos 1 por B1, X en N menos 2 por B2, más X en N menos 3 por B sub 3, y los pasos que hubiere, que podría ser tan solo uno, si esto es, ahí está, si esto es un sistema de donde la X está tan solo como X y X en N menos 1, tendríamos tan solo esta primera parte y no estaría ya este punto de suma, sino directamente. Profe, Sí. una consulta. Los gráficos que habíamos visto en la clase pasada eran distintos. ¿Es lo mismo usar uno o el otro o conviene más este? ¿Vos estuviste la clase pasada hasta el final? Sí, que dijo que los iba a cambiar. Exactamente. ¿Por qué les dije que los iba a cambiar? Acá ahora hice algo más didáctico, puse los dos. Puse primero estos, que es donde veo explícitamente el desplazamiento con una cajita, ese menos 1 que voy a ir sumando, que sería convolucionar con un delta en n menos 1 en el tiempo, se grafica desde el z. ¿Se lo puede compactar? Sí, pongo una flechita y le pongo z a la menos 1 al lado. Pero acá para que vean todos los elementos, los puntos de suma, que antes eran sencillamente un pequeño circulito. Y esto es un punto de derivación. Estos son puntos de bifurcación, entonces para evitar, después lo entienden si lo ven primero así. ¿Sí? Son distintos a lo de la clase pasada, tal cual les dije que iba a ser. Bien, ¿y en la forma en la que lo usamos vendría a ser lo mismo si usamos uno o el otro? Sí, es lo mismo. Acá se entiende más y no te vas a perder. Perfecto, Porque gracias, profe. esto, por lo menos hasta que le agarren la mano. Después, listo. Fíjense que en el mayor orden no tiene punto de suma acá. Para que ustedes digan, me lo sé así, pero si es de grado 1, ¿qué me dijo la profe? Que en el de mayor orden no tengo. Si es de grado 1 y hay un desplazamiento para la X, uno para la Y, se cortaría acá. Ese sería todo nuestro gráfico, en la forma directa 1.
pero no estaría esto. Lo ven acá. El mayor orden hace tuco, porque no tiene que sumarse con nada, es la misma señal. Acá pondríamos un punto de suma al vicio. Sería un error estúpido volver a meter el circulito ahí. No sería grave, pero es un error. Para que lo vean así, si fuera de grado 2, digo, ¿qué hago? Los dos tienen dos desplazamientos, la X y la Y. Mi gráfico va a ser este, pero ¿qué es lo que no va a estar? Esto. No va a estar esto ni esto, nada más. Acá sencillamente acabaría el gráfico. Y en cualquier grado que uno se imagine. Por eso con este se abre la cabeza para todo y para hacer cualquier ejercicio del Oppenheim que me lo muestren a través de un diagrama de bloques. Aquí tienen los coeficientes de X de la ecuación de diferencias. Aquí tienen los coeficientes de la Y de la ecuación de diferencias. Cuando yo pongo, pero cuando la escribo como I de N igual a menos A1 por I en N menos 1, menos A2 por I en N menos 2, menos AN por I en N menos N. Cuando está escrita del otro lado. Cuando lo junto a todo lo que tiene I hacia la izquierda para poder después despejar la H, todo esto cambia de signo. Es un error de concepto no hacerlo. Es un error matemático. Pero una equivocación sí lo hacen. Así que presten atención. En el gráfico está planteado, porque lo leo desde acá. I de N, ¿qué era? Era la suma de la X a través de todos sus retardos acompañados por un coeficiente más la suma de todos los retardos de la señal de salida, pero con todos los coeficientes cambiados de signo, porque fueron a parar al otro lado. Yo ponía I de N igual a menos A1. Recuerden que esto tiene que ver con poner I de N igual a menos A1 por I en N menos 1, menos A2 por I en N menos 2. Cuando lo quieran en la ecuación de diferencia del otro lado, cada uno de estos, con el signo que tengan, que puede ser cualquier numerito, para ponerlo hacia la izquierda, obviamente, lo cambiarán de signo. Bien, ahora, como son dos bloques netos, esto se llama sistema solo polos, porque es lo que va en el denominador de la H. Cuando yo lo factorizo, las raíces del denominador se denominan polos. Esta parte es la que va en el numerador de la H de Z. Si lo factorizo, son los ceros del numerador, entonces se llama solo ceros. Los ceros de la H de Z, los polos de la H de Z. Si es un sistema FIR, es un sistema de respuesta al impulso finita, tan solo va a estar esto, va a ser I de N igual a B0 por X en N, más B1 por X en N menos 1, más un B2 por X en N menos 2, más lo que hubiera. Y esta parte no va a estar. Nada de esto. Por supuesto, este punto de suma también. Eso es un sistema FIR, respuesta al impulso infinita. Podría ser también que esto no estuviera, que tan solo estuviera la X de N. Entonces no estaría nada de esto. En el polinomio de la H de Z tendría tan solo el numerador B sub 0 y abajo tendría el polinomio denominador dada por esto. Y ese sería un sistema solo polos, o todo polos se dice también, pero eso ya es un sistema IR. Respuesta, todo esto, así como lo ven, se llama sistema IR. Sistema recursivo, porque se usan valores previos de la I. No me importa esto, me importa esto. Esta es la parte recursiva. Sí. Sí, escucha. Sí, se cortó por un momento el audio, dice que hay una mala conexión. ¿Puede volver a repetir lo de recursivas? Sí, el sistema este, como está, se llama sistema recursivo. Ya. Si los pasos previos de la I no están, se llama sistema no recursivo, cuando solamente están los pasos previos de la X. Y eso da lugar a una respuesta al impulso finita, y eso da lugar a lo que se llama sistema FIR. Puede ser que no estén los pasos previos de la X y que sea
INN más 2 INN menos 1 más 3 INN menos 2 igual a XDN, tendríamos solo esta parte. De acá solamente la XDN entraría con una flechita acá. Y ese sistema es un sistema IR. Todo polos o solo polos, si esto no está, esta parte no está, porque esta parte es la que va a dar la presencia de los ceros, entraría XDN sumándose con todo esto, y eso es un sistema IR. Cuando hay polos tenemos respuestas al impulso infinitas. Sistema IR, sistema FIR es cuando esto no está. Cuando esto no está, sigue siendo un sistema de respuesta al impulso infinita. Todo esto se llama sistema no recursivo. Sistema recursivo. Si alguien me dice, dentro de este sistema que es recursivo, ¿cuál es la parte no recursiva? Esta. Si existe, es esta. Si hay pasos previos de la X, a eso se lo llama la parte o el sistema no recursivo de este sistema ALIT. Bueno, como son dos bloques definidos, yo podría decir, y bueno, entre la X y la Y tengo una HA y una HBNN que los puedo convolucionar. Pero yo sé que la convolución es conmutativa y eso significa que los podría cambiar de lugar. Esto para atrás y este para adelante. Aquí tenemos el gráfico de si yo lo paso a este para acá y este para allá, voy a tener una misma señal ingresando a dos bloques donde se les da un alojamiento en un mismo lugar de memoria. Entonces, cuando se hace eso, se compacta en uno solo, porque al poder conmutar por propiedad conmutativa, se baja la cantidad de memoria. Si los pasos en la Y y de la X, por ejemplo, llegamos hasta N-3 o N-4, cuando hacemos esto, reducimos la cantidad de espacio de memoria a la mitad, por el solo hecho de hacer esto. Sin embargo, no son las mejores formas para hacer un sistema, ya lo van a aprender un poco más allá, no son las mejores formas de hacer un sistema LIT a través de un formato digital, a través de software, porque la forma directa 2, si bien es la que uno rápidamente la puede hacer, porque digo, el esquemita anterior lo hago, porque me dice usted vaya sumando los pasitos, después por el otro lado al revés, súmela ahí, júntelos y todo eso le da IDN, después digo, ¿qué hago? Los conmuto, veo que una misma señal entra al mismo bloque de memoria, los convierto en una sola, y acá tengo. Y acá digo, si me lo dan así, ya sé. Acá están los coeficientes que acompañan a X en la ecuación de diferencia, y aquí están los coeficientes que acompañan ahí, en la ecuación de diferencia, pero hacia la derecha. Si quiero la ecuación de diferencia donde quede todo lo Y a la izquierda y todo lo que tiene X a la derecha, todo esto va a pasar cambiado de signo. Lo repito porque por ahí cometen el error acá. Esta está toda la información de la ecuación de diferencias. Con la ecuación de diferencia ustedes pueden hacer esto. Con esto ustedes pueden hacer la ecuación de diferencia. Les decía, si bien es fácil de abordar la forma directa número 2, la forma directa número 1, no es el sistema más estable si uno quiere hacer un filtro para análisis de voz, para tracto vocal, para análisis de tierras, donde se utilizan diversos tipos de filtros adaptativos. Hay otro formato que se llama filtro celosía escalera, implementación en cascada, implementación en paralelo. Dentro de implementación en cascada paralelo uno puede recurrir a este, pero sabiendas de que no es el mejor, porque si por alguna razón uno está tratando de por software hacer un filtro digital, que es la forma en que se hacen, después se lo puede meter a través de línea de código en un circuito embebido, si uno lo va cambiando y va cambiando estos valores de coeficientes, en la forma directa 2, eso repercute a veces con un cambio muy profundo de la ubicación de los polos. Y si uno está mirando un sistema estable, todos los polos tienen que estar dentro de la circunferencia de radio unida. Y un pequeño cambio en un coeficiente puede llegar a saltar por el otro lado y convertirnos en un sistema inestable. Es un cuento que quizás ahora lo van a escuchar, va a entrar, va a salir, no va a estar en el libro,
porque es más adelante lo que ustedes están haciendo ahora, creo yo que no lo menciona el Oppenheim dentro de esto, me parece que no, las desventajas de la forma directa 2. La mejor para aprender. De ahí salto las otras. Van a ver que después, cuando vayan aprendiendo filtros, puedo saltar a un filtro muy usado que se implementa con formato de celosía. Se van haciendo como cruces con un puntito de retardo. Una cajita de esta y una cruz con dos flechitas donde hay un mismo coeficiente subiendo y bajando. Y eso acomoda mucho más el andar de un filtro. Pero bueno, recuerden, es genial por aprender porque es como muy inmediata, van a procesar otras formas y con estos coeficientes, una vez que los conocen, van a poder en el acto pasar a otra implementación. Tienen herramientas en MATLAB, en otra serie de utilitarios, donde van a poder trabajar con herramientas de filtro y una vez que sepan con qué tienen que trabajar, es sencillamente colocar datos. Bueno, vamos ahora a... bueno, acá un detalle de numéricamente. Quien me va a asignar la cantidad de memoria que voy a estar utilizando es esto, la cantidad de pasos de desplazamientos que tenga. Y depende cuál de los... Acá en este caso son los dos del mismo orden. Pero si la cantidad de pasos de la X es menor, que es lo que esta tenga, imagínense que esto es la cantidad de desplazamientos que hay, o más que estos. Si termina acá la X, porque aparece X en N y X en N menos 1, ambos por algún coeficiente B0 y B1, pero la Y llega a tener, por ejemplo, un I en N menos 3, cuando lo implemento me va a pedir 3 lugares de memoria. Depende cuál de los dos sea más alto, si el grado del numerador o el denominador, ese es el que me define la cantidad de espacio de memoria que estoy ocupando. Forma directa 2. Recuerden, si no lo tengo que multiplicar por 2 para la forma directa 1. Por eso esto acomoda bastante más. Luego, bueno, acá dice, esa estupidez, cuál de los dos sea mayor, ese va a ser el que comanda. Va a tener la cantidad igual a la suma del orden del numerador más denominador más 1 de multiplicadores y, bueno, lugares de memoria, el máximo, lo que acá les había acabado de decir, entre M u N, y en cuanto a sumadores, la suma de los dos valores, el del orden del numerador y denominador de la cantidad de sumadores. Vamos a ver una pequeña implementación de un sistema tonto, un sistema de primer orden. Por ejemplo, donde tengamos una ecuación como esa, ven acá, de donde viene el menos A1, porque del otro lado hubiera sido I sub n más A1 por I en n menos 1 igual a B0x de n más B1x en n menos 1. Digo, ¿cómo lo puedo graficar? Tonta, muy chiquita. Con forma directa 1, aquella que me ponía. Por un lado, la suma de los pasos de la X y por el otro lado, esa forma de lazo de realimentación que me traía la salida, me la demoraba y me la sumaba y todo esto me da la I en n. Entonces, fíjense, acá tenemos ¿cuántos pasos para retardar la X? Uno solo. Entonces, por acá viene X de n por B0. Genial, lo que tenemos allí. Por el otro lado, X de n menos 1 cuando sale del retardo por B1. B más B1, X en n menos 1. Por el otro lado, eso para dar la I de n se va a sumar con menos A1 por I en n menos 1. Menos A1 por I en n menos 1. Digo, genial. Esto se podía achicar a un lugar de memoria. Acá es poquito, pero el sistema es bastante más contundente según lo que tengamos que filtrar. Esto lo paso para allá, esto lo paso para acá. La misma señal va a caer a dos lugares de memoria, la mismísima señal. Entonces ahí donde se dijo, lo puedo achicar a la mitad si son del mismo orden. Y acá tenemos la forma directa 2, la reconozco porque los desplazamientos están acá centrales. Acá tenemos los coeficientes de la parte de la X, acá el coeficiente de los retardos de la Y, pero mirados del otro lado de la ecuación de diferencia. De la forma I de n igual a
por ejemplo acá, menos A1 por I en N menos 1, más B0 por X de N más B1 por X en N menos 1. Una vez que uno le agarró la vuelta, digo, que me lo den con ecuación de diferencia, yo hago el gráfico, que me den el gráfico, encuentro la ecuación de diferencia, lo que se quiera hacer. Acá tome el anterior, no, acá para no demorarme más, copié ahí una H de Z. Digo, tengo una H de Z, vino de una ecuación de diferencia, sí seguro. Si esto lo igualo a I en Z sobre X en Z tal cual debe ser, este es el polinomio que acompaña a I en N, este es el polinomio que acompaña a la X en N, por supuesto, a través de la transformada Z. Si esto volviera para allá y acompañara a I en Z, tendría I en Z más un cuarto de I en Z por Z a la menos 1, menos 1 octavo de I en Z por Z a la menos 2. ¿Qué significaba? Que en el tiempo tenía I en N más un cuarto de I en N menos 1, menos 1 octavo de I en N menos 2. Pensándolo de la misma manera, eso digo, entonces es igual a X en N menos 3 cuartos de X en N menos 1 menos 1 medio X en N menos 2. Acá tengo descubierta, el que quiera hacerlo pasito a pasito, ponemos ahí igual a I en Z sobre X en Z. Entonces, la X en Z multiplicando allá, esto multiplicando I en Z, bueno, túmbenlo para que quede de la izquierda el tema de la I. Lo antitransformo y tengo la ecuación de diferencia. Por ejemplo, esta H la puedo factorizar en dos fracciones. Ya deben haber visto expansión en fracciones parciales también con el ingeniero Lazarte. Y de allí podría encontrar la H de N si me la piden. Genial. ¿Sobre esa puedo hacer el gráfico compacto de la forma directa 2? Sí, por supuesto. ¿Cómo era la historia? Acá tengo mis dos desplazamientos. Los dos tienen dos desplazamientos centrales. Punto de bifurcación. En este se ve más clarito. Después se lo puede hacer más simple, como lo vamos a ver después. Los puntos de suma. ¿Necesito punto de suma acá? Obviamente que no, porque ya no sumo más nada desde abajo. Entonces, ¿quién va acá? B0. ¿Cuánto vale B0? Acá lo tengo, 1. ¿Cuánto vale el B1? Menos 7 cuartos. ¿Cuánto vale el B2? Menos 1 medio. Me voy al otro lado, tengo el menos A sub 1, entonces A1 es 1 cuarto. O si no, de acá digo, acá tengo el A1, acá tengo el A2. El menos A1 que va a ir es menos 1 cuarto, y aquí abajo, si acá tengo el A1, el menos A1, el A2, el menos A2 es 1 octavo. Ahí tienen simplificado lo mismo que están mirando acá, ¿sí? ¿Lo podría hacer con forma directa 1? Y sí, ¿cómo hacíamos? Digo, bueno, este pasa para adelante, que es el que hace los pasos de la X, y este pasa para atrás. Y tengo que, bueno, obviamente volver a poner las cajitas de las Z para este lado, y ahí tengo la forma directa 1. De cualquiera de las dos formas puedo llegar a escribir exactamente eso. Acá la veo fácil. Todos los coeficientes de la X y los coeficientes de el menos A1, el menos A2, que acompañan la I de N, recuerden, a la derecha. Para llevarlo todo hacia la izquierda tengo que cambiar el signo a esto que estoy viendo acá. Listo. Vamos ahora a el ejemplo que teníamos. El ejemplo que teníamos allí. Esperen que vuelvo, esto que está amplio, no sé si voy a poder alcanzar a ver toda la información. Vamos a tratar de... Tengo una ecuación de diferencias, así tal cual, ya está armadita. Me piden desde allí que encuentre la H en Z. Entonces, la H en Z es sencillamente sacar, primero, desde la ecuación de diferencia, transformarla. Podría haberla tenido del otro lado, con menos
0,5 por i en n menos 1 más 0,76 por i en n menos 2, van a ver acá en el denominador, igual a tan solo más menos 0,63 por i en n menos 3 igual a x de n más 0,875. Como sea que me la hayan dado, acá me la dieron ordenada para el gráfico, desordenada para armar la h. La h, esto tendría que volver para allá, para no meter la pata en los signos de polinomio denominador cuando tenga que encontrar las raíces. Bien, perfecto. Cuando, acá no pedimos la h de n, no hay que buscar raíces. Cuando lo transformo, acá lo que hice fue pasarlo para el otro lado, para acomodarlo y que vean el polinomio denominador. Entonces, esto se convierte en z a la menos 1 por i en z, lo paso para el otro lado. Esto también, z a la menos 2 por i en z, con signo más, hacia la izquierda. Cuando lo paso hacia la derecha, menos 0,63 por z a la menos 3 por i en z. Listo. De este lado, x en z, 0, más 0,875, z a la menos 1 y x en z. Sacando factor común acá para armar el polinomio, el factor común acá para poder escribir de un lado y en z sobre x en z, el polinomio que acompañaba a x en z, 1, 0,875 z a la menos 1, y el otro, el del denominador, 1 más 0,5 z a la, lo mismo que tenemos acá, pero cambiado, algo que embarre yo, sí, acá. 0,75, ¿dónde está el error? Acá creo que he dado vuelta, he dado vuelta a todos los signos, sí. He dado vuelta a todos los signos, son tal cual los que están allí, menos. Yo me di cuenta último momento que no había parchado, lo acomodé para ponerlo a lo que ya estaba. Lo iba a sacar, después lo volví a poner y apurada, y acá. Sí, cambié todo, dejé los signos del otro lado. Ahí está, que es el polinomio que tenemos armado de este lado. ¿Sí? El menos 0,5 más 0,76 menos 0,63, que es lo último que queda por modificar. Listo. Acá lo tenemos. Si quisiéramos la h de n, tendríamos que encontrar los polos. Primero multiplicar por z al cubo, arriba y abajo. Van a sobrar zetas. Las saco afuera para antitransformar y que eso se convierta en un adelanto. Va a pasar en este caso. Y de allí lo expando, encuentro los polos y demás. Bien, vamos ahora a lo que me habían pedido, nada más que encontrar a los gráficos 1 y 2 y encontrar el h de z. La h de z la tengo y como era para el gráfico, acá tengo todo el detallito que va a ir a mi gráfico. Acá tenemos un paso para la x y 3 pasos para la y. Ahí lo tenemos. Entonces, y acá ven lo que desaparece, eso era lo que yo les dije el otro día, no ahora, después sí conviene que lo vean para que lo sepan entender. Conociendo el otro, ustedes ya saben que estos son puntos de bifurcación, acá ni siquiera eso es un quiebre, y acá es punto de suma. Acá es punto de suma, estamos viendo la forma directa 1, punto de suma. Acá, si quieren, la cajita. Si no lo quieren, bueno, no se pierden tanto porque está el z a la menos 1 dando vueltas. Pero esto es punto de bifurcación, bifurcación, acá por lo menos no está. Y acá puntitos de suma. Entonces, el 1 para la P0 por x de n, el 0,875 que acompañaba a x en n menos 1. Y aquí todo lo del otro lado de la igualdad que tenemos ahí, la i de n, esto es menos a1, entonces será 0,5 menos a2 menos 0,76 menos a3, que es menos 0,63, entonces 0,63 positivo. Y ahí lo tienen y ahí está finalizado el compacto. ¿Cómo hago? Bueno, acá no me quedó otra que utilizar
3 pasos de desplazamiento. Ese fue el que comandó la cantidad de lugares de memoria. Se comparte 1, se ahorra un poquito. De 4 que podría haber tenido, tengo 3. Porque pude llegar a compartir solo eso, porque el grado del numerador era 1. El que me comanda el grado del sistema es el denominador. Si el sistema grado 3 es porque lo da la cantidad de desplazamientos de la I. Acá lo que hago, esto lo pongo primero. Recuerden que acá van los puntos de suma, entonces ahora este y este. Acá va el punto de suma y acá los bloquecitos que habíamos antes. Acá acomodado la forma directa 2. Por eso necesitaba no ponérselos de entrada así porque iba a ser un poco complejo después. Es decir, ¿cómo era? ¿Dónde era? Bueno, recuerden ahora. Bloques, punto de bifurcación, bifurcación, punto de suma, punto de suma, punto de suma. Están para afuera. Acá se presta, lo que pasa es que esto lleva a un diagrama un poco diferente, diagrama de flujo, donde esto ni siquiera se coloca, otra forma de diagrama, y se ponen 3 ramas que se suman a ese nodo de suma, que también es un nodo sumidero. Se llaman porque entra la nodo fuente, perdón, nodo sumidero es este donde llega la IDN. Bueno, acabamos aquí, pasamos ahora, cierro y pasamos a muestreo. Interesante, sencillo, porque es tan solo trabajar con la transformada de Fourier. Llego hasta un determinado lugar para que no se les complique tanto a los que tengan que rendir. Los ejercicios son sencillos, están en el sumidero, están en el solucionario, así que no van a tener problemas para trabajar con eso. Bien, en el tema de muestreo, ya habíamos visto como extensión de la transformada de Fourier, que a una señal de tiempo continuo la podíamos convertir en un conjunto de muestras para pasar a un proceso de discretización y después lo que es la cuantificación, codificación, y convertirla en una señal digital. Si queríamos reconstruirla, es más, si queríamos que entre esa muestra y la señal haya una relación biunívoca, que significa que la señal tiene tan solo un grupo de muestras y las muestras tienen tan solo esa señal a la cual responder y no otra, es porque se ha cumplido con lo que habíamos visto ya del teorema del muestreo, que me decía, guarda, usted sí tiene que sacar las muestras y las quiere reconstruir uniéndolas en el dominio del tiempo o devolviendo el espectro en el dominio de frecuencia, debe cumplir entonces sí o sí con lo que es el teorema del muestreo. Conviene trabajar en formato digital siempre porque hay menos tasa de error, es más fácil el mantenimiento, es mucho más rápido la reparación, es menos volumen. Conviene en general tener un proceso de digitalización en todo lo que querramos analizar o rápidamente recabar datos, procesar, si de tiempo continuo. Conviene hacer la discretización y después a través de un sistema, automáticamente lo que va a hacer el sistema es digitalizarlo, que era cuantificarlo, codificarlo, convertirlo en una palabra. Y ahí pasamos de señal discreta a señal digital. ¿Se acuerdan? Al comienzo les había hecho la diferencia entre una y otra. Vamos a recorrer rápidamente entonces el teorema del muestreo, que era lo que les decía recién, si se cumple, que tomo las muestras con un valor en el tiempo tal que en el dominio de la frecuencia, la inversa de ese periodo, que es la frecuencia de muestreo, sea superior al doble de la frecuencia máxima que se señala en el tiempo, me muestra en frecuencia, se cumple con el teorema del muestreo y la puedo deconstruir. La otra palabra es interpolar. ¿Cómo habíamos planteado para analizar esto? Y yo digo, bueno, ¿qué hice? En aquel momento trabajé con una señal continua, la multipliqué, si necesitara sacar muestras y amplificar o atenuar cada una de las muestras de la misma forma, esto tendría un valor diferente de 1. Acá decimos, generalizamos, necesitamos exactamente la muestra que está. Después
Veremos qué hacemos con el proceso, si se atenúa o no se amplifica. Cómo lo expreso matemáticamente y lo que puedo ver mediante un dibujo. Si yo quiero una muestra, acá digo y multiplico esto por delta n. Si quiero una muestra 5 milisegundos después, y esto está en milisegundos, será por un delta en t menos 5 milisegundos. Ese delta multiplicado por la función va a ser otro delta cuya altura va a estar dada por la función valuada en 5 milisegundos, por ejemplo. Entonces, ¿qué me planteó eso? Un tren de deltas que aparecía periódicamente, la más humilde señal periódica, tan solo una rayita, en este caso ni siquiera está desplazado, formato canónico de un tren de deltas unitarios que aparece en intervalos regulares dado por el periodo de muestreo. En intervalos iguales a múltiplos de mi muestreo va a estar apareciendo cada uno de estos deltas. Cuando lo multiplico, me aparece allí un tren de deltas que ahora no son iguales, salvo que la señal sea una constante, sino que van a ser exactamente, en general, lo digo, son un tren de deltas cuyo peso me va a ir dando como información la altura de la señal en cada momento en que se abre el sistema de muestreo y me captura la información. Bien, muy difícil que eso ocurra. Conseguir tecnológicamente un impulso, un breve pulso, pues vamos a ir pasando lo que es formato retentor de orden cero, que también se comporta en un método de interpolación. Interpolar significa juntar muestras. Cuando las juntamos en el tiempo significa que en frecuencia recuperamos la forma que tenía el espectro original. Vamos a ver ahora lo que ya habíamos hecho, exactamente cuando vimos como aplicación, ustedes lo habrán leído, supongo, algunos, pero me gustaría decir que todos, pero para el parcial anterior, cuando vieron la parte final del teórico y tenemos la aplicación de la transformada de Fourier a través del teorema del muestreo. Entonces, planteo desde la matemática mi señal muestreada como la señal original multiplicada por ST, donde ST es ese tren de deltas que aparecen a intervalos regulares, múltiplos. Este es un n entero, el índice de esta sumatoria, ya saben eso, donde me va a hacer aparecer desde n igual a 0, que tengo el delta en el origen, para n igual a 1 y menos 1, que me aparecen los primeros hermanitos en TS, en menos TS, y así siguiendo todo mi tren de deltas. Cuando lo planteo completo con su matemática, digo, yo tengo la propiedad distributiva, esto por cada uno de ellos. Genéricamente puedo escribir en un paso previo la sumatoria de x de t por el delta en t menos n por ts. Pero digo, x de t, cualquier función multiplicada por un delta, ¿qué me queda? La función valuada en el punto donde está el delta. Y aquí lo vemos. Un número, porque es mi señal valuada, acompañando a cada uno de los deltas donde mi función tomó valor para darle la nueva altura a ese delta que originalmente tenía una altura igual a 1. Bien, ahora, si lo llevo a frecuencia, que era lo que habíamos hecho y lo que nos había dicho, acá vamos a hacer un salto para ver una cosa importante que esto muestra, que les va a servir para cuando, no sé en qué materia es, DSP o PDS, no sé cómo le llaman, procesamiento digital de señales, debe ser el nombre parecido, ahora lo llamado DSTAP, también desde el inglés, DSP. Allí van a ver que esto sirve para entender algo de la DFT, que es la transformada de Fourier discreta, que no es lo mismo que la transformada de Fourier tiempo discreto. Es cuando a la transformada de Fourier tiempo discreto se le hace un muestreo para poderla ver a través de una PC. En ese intervalo de periodicidad que tiene la transformada de Fourier tiempo discreto, ahí se la muestrea. Según la base puede aparecer desde allí la FFT. Entonces, bueno, eso que sigue, una pequeña cosa que vemos después. Nos vamos a alejar un ratito de esto y después lo vamos a retomar, pero eso quedó ahí el tredo. Bueno, dije entonces que a esto lo voy a dejar para lo próximo, para verlo, lo voy a transformar en frecuencia. Vamos a ver una cosa curiosa, en frecuencia.
digo, bien, si a esto yo lo transformo, como habíamos hecho ya cuando trabajamos con la extensión de la transformada de Fourier, me quedaba que del otro lado era la convolución, perfecto, que el tren de deltas lo pueden tener en la tabla, es tienen como resultado esta señal periódica los A sub K, la transformada de esto, ¿no? Por delta NF menos, qué sé yo, K por Fs, o N por Fs, seguimos conservando, sí, conservamos la misma nomenclatura. Los A sub K de un tren de deltas, todos parejitos de altura 1, son el peso sobre el periodo, ahí lo tienen. Cuando a uno le piden, tienen que saberlo demostrar. Fácil y tonto lo tienen hecho en el teórico, deben tener también en el solucionario, me imagino lo deben haber hecho en el práctico. Los A sub K de un tren de delta. Pueden plantearlo cuando tienen varios trenes de delta que se convierten en un paquetito que se replica, lo ven como suma de trenes de deltas. Y hay toda la historia que pueden hacer con tiempo discreto, pero nos volvemos acá. Cuando entonces lo llevamos a esta expresión, a mí me quedaba previamente la X en F por 1 sobre TS por la sumatoria de delta NF menos NFS, haciendo el producto de esa X en F por esto, es que me aparece esta suma de los clones del espectro original de la señal X de T. La señal X de T en frecuencia tiene un espectro llamado X de F. No mezclen la forma del dominio del tiempo con la forma del dominio de la frecuencia. Son dos cosas diferentes. Señal X de T en tiempo, lo que le pasa en frecuencia es esto. El muestreo hace que se me clone a intervalos regulares y ahí está el problema. Múltiplos de esa frecuencia de muestreo que yo elegí, que es la inversa del periodo de muestreo. Eso. Y acompañado se modificó, se clonó y se modificó porque se ha multiplicado por 1 sobre TS o FS. Genial. Lo dejamos en espera esto. Me voy a ir a mirar esto. La otra forma que podía escribir esa señal muestreada era de esta manera. Un tren de deltas acompañado de numeritos, de constantes, la X en NTS. Si yo lo transformo a eso, lo puedo hacer pensándolo desde la tabla, o lo puedo hacer aplicándole la transformada de Fourier a eso, y digo, bueno, lo escribo como la integral entre menos infinito e infinito de la sumatoria entre menos infinito e infinito de eso que tenía acá, X recuerden, la otra forma de ver la XS de T. Estoy aplicándole transformada de Fourier a esto, por eso es XS en F. Entonces pongo toda mi X S en T, mis valores, los deltas, y por fuera lo que le falta al operador para hacer la transformada, por E a la menos J pi ft, o E a la menos J omega T, como quieran, diferencial de T. Recuerden que la X SNF con omega es absolutamente la misma cosa. Planteo, tengo, ya lo sé esto, hay dos operaciones, quiero mejorar esto, invierto el orden, por fuera sumo en N, por dentro integro en T, y junto todo lo que tenga T. Por fuera sumo en N, por eso saco ahí la sumatoria sobre N de esos numeritos, la X evaluada en NTS, esto. ¿Qué tengo que mirar acá? Producto de una señal por un delta. La señal queda evaluado donde están los deltas, es decir, en T igual a N por TS. Ahí podría poner N y TS escribirlo como 1 sobre Fs. Y después, como esto pasa a ser una constante que queda acá afuera, acá me queda la integral de un delta de esté donde esté, la longitud del intervalo que sea mientras que me lo capture, esa integral vale 1. Entonces sencillamente me queda esa forma que dice que la X de S es un conjunto de coeficientes multiplicados por exponenciales de la forma E a la menos J
2pi por una variable que en otro momento la llamaba k, por f sobre fs. Señal, recuerden que esto es, fs es 1 sobre ts, es decir, esta ts es 1 sobre sf. Entonces, E a la menos j, 2pi sobre la variable f, por una variable que va a barrer todos los enteros, como la de los A sub k, dividido fs, digo, señal periódica en frecuencia y el periodo es fs. Sí, tal cual. Genial. Ahí tenemos el conjunto phi sub k, de donde salen todas estas exponenciales. Acá tienen escrito el TS como f sobre fs, el periodo en frecuencia. La otra forma de verlo, no es como vamos a llegar al teorema del muestreo, yo dije antes, hay otra forma de verlo, pero lo vamos a ver después, lo vemos acá ahora. Hacemos esta extensión para ver que desde la otra forma que tiene la señal muestreada, la puedo llevar un poco más hacia la frecuencia. Y digo, una señal periódica, si recién vimos clones de la X en F, se iba clonando cada fs. Bueno, acá la tenemos expresada. Digo, acá tengo el conjunto de exponenciales armónicamente relacionados y estos son mis coeficientes. ¿Cómo cuerno los busco, los coeficientes? Bien, vamos a ver cómo lo hacemos. Digo, planteo tomar la sumatoria de esto, perdón, lo voy a multiplicar por una exponencial, tal cual se encontraron los A sub k, porque fue lo mismo, una señal x de t en términos de los A sub k, acá cumplí el papel de los A sub k, lo multipliqué por una exponencial como esta, cambia de signo, pero usando otra letra. Por ejemplo, m, lo que quiera, que no sea n, minúscula de imprenta, ni sea ts para que no se nos esté mezclando con el subíndice de esa t. Entonces, multiplico por esa exponencial con otra letra, la misma forma de exponencial con otra letra, cambiada de signo. Cuando lo hago acá, saco ese menos del factor común y yo digo, pero yo me acuerdo que una exponencial de este tipo, en tiempo o en frecuencia, da igual, cumple que cuando esto es 0, para todos estos n infinitos, solamente para cuando eso sea 0, me va a dar un resultado que va a ser, esto está demostrado en el teórico antes, también por F, ya lo tiene, que es cuando esto sea igual a 0, recién ahí voy a tener, a la J0 da 1, voy a tener la integral de diferencial a lo largo de entre 0 y fs, si lo quieren escribir ahí, porque dice a lo largo de fs. Si ponen menos fs sobre 2 y fs sobre 2, lo mismo les va a quedar como resultado fs. ¿Sí? Justamente el periodo en frecuencia. Miren ahí la relación con el T0 en el tiempo. Y para todos los otros n, todos estos valores se van a estar multiplicando por el 0 que nos va a dar esto. Salvo para cuando esta n sea exactamente igual a m. Entonces, me va a quedar tan solo x en m por ts, entre paréntesis, obviamente m por ts, por el resultado que era fs. Igual a lo que tengo del otro lado. Entonces, después de espejo, me quedo con lo que quiero encontrar. El fs que estaba, esto era fs por, entonces cuando lo quiero despejar esto solito, 1 sobre fs ts, por la integral a lo largo de un intervalo, de un periodo, perdón, intervalo igual al periodo, de mi señal, x en s por e a la j, 2pi por m por ts, por f, diferencial de, si no acá ya pueden escribirlo sobre fs. Muy parecida a la forma de los A sub k. La única diferencia está acá,
porque la otra era 1 sobre el periodo. Sí, perfecto, 1 sobre el periodo es Fs, 1 sobre Fs da Ts. Bien, ahí tienen cómo se lo puede escribir en serie de Fourier, en la frecuencia, a la transformada de eso que tenían allí, o la forma que sea. Una forma para trabajar y encontrarle la forma al espectro que tenemos. Bueno, volviendo a lo anterior, ahora acá fue usando una de las formas de la X de S, cuando dije que era un conjunto de deltas acompañados de la función valuada, pero yo había llegado a una instancia más fácil, que lo digo esto. Me quedo con que de acá transformo, lo tomo en bloque, y acá digo, hago la convolución con la transformada de eso. Entonces, mi X en F se va a convolucionar con 1 sobre TS, o FS, que queda acá afuera. 1 sobre TS son los A sub K, por delta en T menos F por delta, perdón. En F menos N por Fs. Cuando hago la convolución, X en F adopta el argumento de los deltas y ahí lo tenemos. Los A sub K por todos los clones de mi señal, cosa que ya habíamos visto cuando vimos extensión de la transformada de Fourier. Nada más que esto es un repaso de aquello que habíamos visto. Acá el problema es que en ese replique puedo llegar a tener un problema que se llama aliasing. Si no sirve el valor que tome para la frecuencia de muestreo, se me pueden superponer. Yo cuando lo dibujé hace un tiempo, cuando vimos Fourier de tiempo continuo, lo dibujé de tal forma que no se tocaran. Lo hice simétrico para poderme, pero bueno, como sea, el espectro va a tener un valor máximo de frecuencia. Alejé la réplica, digo, a lo sumo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que uno esté al lado de otro. No conviene que uno esté al lado de otro, porque en señales que tienen formatos sinusoidales se pierden componentes. Entonces, que estrictamente sea mayor. Si estrictamente es mayor, es un infinitésimo después. Ahí tengo ubicada de tal manera la frecuencia de muestreo que me va poniendo las réplicas sin solaparse. Ese teorema de muestreo me exige que para que tenga una relación biunívoca entre una señal y las muestras que obtengo, quizás para llevarla a la forma digital de una señal, el conjunto de muestras me va a servir y me va a servir después si quiero llevarla a su formato analógico, por ejemplo, si era una señal de voz y tenerla reconstruida de manera correcta, si cumplo con el teorema de muestreo. Es decir, si la frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces la frecuencia máxima que tenga la señal o el espectro de la señal X de T. Cuando digo espectro de la señal X de T, estoy hablando de X de F. Pero la otra cosa que me decía, si X de T es una señal de banda limitada, que la otra manera de decir es que X de T, para tener una relación biunívoca con sus muestras, tiene que tener una transformada o subespectro de banda limitada, es decir, que entre un valor e infinito, el módulo de ese espectro sea igual a 0. Definido sí, pero igual a 0. Que haya tan solo un intervalo en el eje de frecuencia donde tenga valores diferentes de 0. En el resto 0. Tiene que ser así para que cuando yo dibuje no se solapen todos contra todos. Si hay un fenómeno de solapamiento porque fue mal utilizado el teorema de muestreo, se produce el llamado aliasing, que tiene que ver con esto, con solapamiento de las muestras. Bueno, y ahí está todo lo que les acabo de decir del teorema de muestreo, señal de banda limitada, es decir, que el módulo de la transformada sea 0 para todo valor de... No saben trabajar con el módulo, eso es lo que noté también. Cuando me dice módulo de
F menor o igual que 4 significa para F entre menos 4 y 4. Módulo de F menor o igual que 6 para F entre menos 6 y 6. ¿Eso lo han visto en primer año seguramente? ¿Lo han visto en el secundario? Supongo que han trabajado con módulos, ¿no? Este intervalo me está diciendo entre menos FM y FM. Porque por ahí cometieron errores graves, un error grave, si no sabe trabajar con un módulo, hacer como que el módulo no existe, o hacer como una señal periódica no fuera periódica, es una convolución periódica como si fuera una A periódica. En la periódica se deja fija la señal, se observa lo más fácil, el desplazamiento de la que se va a invertir y desplazar. Todo el trencito se va a invertir y desplazar. Nada más que uno va a prestar la atención desde 0 hasta el valor del periodo. Y ahí puede ser que un tren se vaya, una parte de la señal que se desplaza vaya entrando y la otra vaya saliendo. El que toma una convolución periódica como si fuera aperiódica está provocando un grave error de concepto. Yo se los dije antes del parcial, el tema de las convoluciones periódicas, ¿no? Que prestaran atención entre todos los temas, como yo no sabía todavía qué iba a armar en cada temario. Bueno, el detalle, un detallito que ya se los había mencionado, cuando es igual, estrictamente igual, se llama velocidad de Nyquist. A cuando la frecuencia de muestreo es exactamente 2 veces la frecuencia de muestreo. Y digo, ¿cómo lo recupero a esto? Porque ya lo vamos a ver y vamos a ver qué implica ese filtro, que en realidad lo llamamos interpolador. Si yo la puedo juntar a las muestras en el dominio del tiempo, significa que en el dominio de la frecuencia puedo volver a capturar el triangulito que tenemos allí. Para que yo lo pueda volver a capturar, tengo que poner algo que me lo tome exactamente igual. Entonces digo, si esto lo multiplico por un 1, me lo devuelve a este triángulo. Pero tengo un tema. Tengo que tener solo x en 0, que es el valor piquito de este triángulo. Entonces digo, y bueno, será una rectángula de altura 1 sobre fs. 1 sobre fs significaba de altura ts. Para con un filtro pasabajos, que se llama eso, están en los alrededores de 0, filtro pasabajos, a donde cae la rectángula se llama frecuencia de corte. Vamos ahora a mirar muestreo con retentor de orden 0, con retención de orden 0. Esto sirve para ver lo que por ahí puede pasar cuando se toman muestras o para ver cómo puedo reacomodar la señal para volverme a quedar tal cual con x de t. Entonces, digo, no puedo generar impulsos, es algo sumamente difícil. Puedo sí armar pulsos breves. Entonces, una manera, es decir, tomo mi señal de entrada, le hago una muestra, espero un tiempito, tomo otra muestra, espero el mismo tiempo que había esperado antes, y así voy haciéndole llamada aproximación en escalera, ¿no? Y digo, ¿cómo lo logro eso? Genial, ¿cómo lo puedo lograr? Porque así también puedo, si yo digo, tengo mis muestritas y las quiero juntar, y las podría juntar con una línea horizontal, que es lo mismo que decir, tomo la muestra, la espero hasta la siguiente y voy haciendo la aproximación en escalera de mi señal original. Entonces, ¿cómo lo logro? Si a mi tren de deltas, el que consigo, por esto de alguna manera no lo puedo hacer mágico, que de acá pase a acá. De acá lo tengo que convertir en el tren de muestras con la señal valuada que me daba a la altura de cada delta. Y digo, a ese producto de mi señal x de t por la s de t, la voy a convolucionar con algo que me ponga esto,
que a ese delta lo convierta en una rectángula. Ajá. Dibujo mi rectángula, la básica, la canónica, nada más que no es tan canónica porque miren, no está centrada en el origen. Entonces digo, si a cada delta yo lo convoluciono con lo que tengo acá, me va a quedar el delta, perdón, el tren de delta me va a generar un tren de rectángulos que van a ir apareciendo en cada lugar donde estaban los deltas. Y me aparece la aproximación allí en escalera. Genial. Entonces, lo que voy a hacer es ver qué significa esto, que es haber hecho quizás una interpolación de orden cero, pasando las muestras y juntándolas a través de una rectángula. Tomo la rectángula y la expreso, la rectángula menos su ancho, justamente en cada intervalo de tiempo, donde le meto el actuar de la otra rectángula, menos su ancho, la rectángula, la variable de origen menos el centro, que es TS sobre 2, dividido el ancho de la rectángula. Nomenclatura de la rectángula. Algunas personas hablan la nomenclatura de la rectángula, y por ejemplo, si esto hubiera sido, qué sé yo, 3, y esto hubiera sido 6, por lo que vemos acá, me escriben T sobre 6 menos 3 sobre 6. Les dije cuando vi, lo que pasa es que por ahí si no estuvieron en clase y después no pudieron prestar atención a todo lo que se dice, no puedo jugar con esto. Esto es nomenclatura, no conviertan esto en fracciones. Esto dice, ¿dónde está? Si tiene el centro en 0 o si lo tiene en otro lado. Eso me dice que todo se puede convertir en la rectángulo de T sobre TS, convolucionada con delta en T menos TS sobre 2. ¿Sí? Nada más. No me puedo poner a jugar que esto lo convierto en 2 fracciones. No, un error espantoso de concepto. Nomenclatura. La variable de definición de la rectángula menos el centro sobre su ancho. Muchos usan ahí como una letra griega. Esa letra griega por ahí fue replicada muchas veces en alguno de los temas. En vez de cada uno, bueno, ser un poquito más original. Bueno, vamos ahora a lo que le va a pasar a esto. Vamos a ver todo el proceso. Acá yo dije, para lograr esto, yo tengo mi tren de deltas, que fueron las muestras que obtuve al hacer x de t por s de t, y ahora lo estoy convolucionando en el dominio del tiempo, será multiplicando, cuando lo veo en el dominio de la frecuencia, por esta h de t. H de t es esta rectángula. Genial. ¿La puedo transformar? Obvio que se puede transformar. Entonces primero escribimos qué pasa en el dominio del tiempo. Alguien me puso un más cuando vio algo así en algún tema. X de t por S de t convolucionado con H de t. Ya lo tenemos esto en la guía de Fourier de tiempo continuo, ¿no? Y cuando lo transformamos se convertirá en la convolución de esto con esto, que ya vimos, los clones que aparecen cuando la he muestreado en el dominio del tiempo por la H de t. Perdón, por la H de f. Y ahora vamos a dibujar todo lo que aparece, lo que teníamos antes, por la transformada en una rectángula. Es una senc. Entonces, que no le cambie el módulo, cambia solamente la fase, le agrega una fase lineal. Acá está agregando una TS que nos viene al pelo, porque la rectángula de T sobre tau es tau por la sen de F tau. Pero como acá la rectángula estaba desplazada, ese rectángulo estaba condicionado con delta, ahí nos aparece L a la menos J, 2pi por F por TS sobre 2. Los dos que no están viendo están allí. Propiedad de desplazamiento que tenía la rectángula esta que están viendo allí. Lo que les dije, rectángula de T sobre TS, convolucionada con delta en T menos TS sobre 2. Bien, su transformada. Lo vemos gráficamente
¿qué es lo que nos va a quedar? Con los mismos triangulitos que teníamos recién, que tenían esta altura, yo ahora estoy multiplicándolos por TS, por esa seno. Bien, justamente la seno hace los cruces por 0 en los múltiplos de Fs. Por eso está quedando acá y acá. Y se va haciendo cada vez más chiquito. Y hacia los costados es un por, ¿no? Un por. Me va a quedar entonces acá la forma de un pequeño yuyo que me aparece allí. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Digo, qué asco. Eso es lo que quedó. Y digo, ¿y si la quisiera reconstruir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tuve una suerte, me restituyo la altura. Porque esto tenía Fs cuando se clonó y la otra tiene Ts, que es 1 sobre Fs. Me quedaba X en 0. Digo, ¿quién es la que me está jorobando entonces? Si le coloco un filtro que me dé exactamente esto en el denominador y me multiplique por a esta exponente con signo positivo, me voy a poder encontrar de nuevo con este triangulito, porque se modificó el triángulo cuando se multiplicó por la senca. ¿Sí? Bien. Y lo limito, obviamente. Me voy a quedar con los yuyos estos, porque si no voy a volver a caer con algo deformado. Lo limito entre dónde y dónde va a actuar ese nuevo filtro que le voy a colocar para que al multiplicar me desaparezca todo. Bien, genial. Entonces, el filtro que me va a lograr reconstruir de esto el triangulito, le va a sacar la senca, 1 sobre la sec de FTS, lo va a multiplicar por la misma exponencia, el cambio de signo. ¿Y para dónde? Y bueno, para entre Fs sobre 2 y menos Fs sobre 2. Listo, ahí no me voy a comer nada que me pueda molestar, nada más que esto. Y ahí restituyo la forma que tiene ese filtro con el que puedo reconstruir y por lo tanto reconstruir la x de t en el dominio del tiempo. Recuerden, cuando recupero el triángulo original, estoy recuperando en el otro lado x de t. Va a tener esta forma. Ese 1 sobre la sec me va a dar esto, pero por suerte yo hice esto, lo corté. Y con este formato lineal, entre primero y tercer cuadrante, he dado por esto. Acá tienen exactamente la forma y cuánto vale para cuando es Fs sobre 2 y menos Fs sobre 2 la fase. Lo colocan acá si lo quieren ver. Fs sobre 2 a la F y menos Fs sobre 2 le va a dar la fase que acompaña a lo que tienen allí. Recordando que Ts es 1 sobre Fs. Bueno, ahí les aparece el más menos pi sobre 2. Bien, quiero interpolar. Quiero ahora, les voy a avisar un detalle. Si no hacemos el recreo, estoy a 2 hojas, un poco menos, de terminar el tema de muestreo. Si les interesa, no paramos, nos queda muy poquito y terminamos el tema de muestreo y ahí termino el teórico de este año de la materia. Hay un poco más que es una unión entre tiempo discreto y tiempo continuo. El que quiera ver, lo tengo a eso trabajado, pero no lo quise incorporar a propósito, porque el que tiene que trabajar con esto va a tener que trabajar también con la parte práctica cuando tenga que ir al examen. El examen sí lleva muestreo y sí lleva ejercicio de muestreo. Entonces lo he cortado un poquito antes para que el práctico resulte ameno. Lo tienen en el libro, así que no van a tener inconveniente. Que quede regular o que quede libre y tenga que trabajar, en el solucionario del Oppenheim van a encontrar. Bastante tranquilo es, muestres. Bueno, vamos a ver ahora cómo reconstruyo las señales. Quiero volver a tener mi señal x de t a través de
la unión de sus muestras, alguna forma de unir las muestras. Acá está ampliado, digo, uy, qué porquería, porque acá puedo hacer algunas otras cosas entre tanto espacio. Sí, bueno, acá es para que se vea lo que quiero hacer. Tener mis muestras y volverlas a juntar y que me devuelva exactamente la señal que yo quiero. Un algoritmo que me devuelva allí en el dominio del tiempo esa forma de señal exactamente que tengo. Eso se llama interpolar. Digo, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con lo que vimos recién. Acá en este caso vendría horizontal, subo horizontal, sigo horizontal, subo y sería la reconstrucción en escalera. Tan lejos se lo ve muy horrible. La interpolación de orden cero o retención de orden cero o un retentor de orden cero es rectangulita centrada en TS sobre 2 que vimos hace un ratito, en la que acabamos de ver que el filtro tenía esa especie de cóncava allí en el centro y caía hacia FS sobre 2 y FS sobre 2. Esta es una, otra era haciendo la aproximación en escalera. La otra era la ideal. ¿Qué será? No es esta, no es la de orden cero. Y podría poner otros polinomios haciendo la unión. Hay distintas formas con funciones bastante más complejas para poder unir. Distintas formas de algoritmo de interpolación. Acá vamos a ver lo básico para que por lo menos se entienda el concepto y después, si alguien continúa en otra materia, pueda crecer sobre el concepto que va a quedar seguramente como una raíz. Manejar el concepto, está bien, no manejaré la forma si pasó un tiempo, pero manejar el concepto es sumamente valioso porque me indica un camino. Si yo no manejo los conceptos, recuerden, para un parcial, no voy a encontrar el camino a seguir. El concepto debe estar. El manejo de los prácticos para un parcial debe estar. ¿Tengo que hacer todos los ejercicios 100%? No, los debo saber hacer. Y eso es el concepto del teórico y del práctico. Ustedes se plantan frente a un ejercicio de práctico y dicen, esto lo hago de esta manera. Y de pronto, como sabían más, también lo puedo hacer así. Tiempo discreto van a ver que el también es más de una sola vez. Bueno, una es la que ya vimos. Dije, si yo en el dominio de la frecuencia capturo aquel triangulito con una rectángula, le devuelvo la altura, que se me había embromado cuando lo cloné, cambio la altura, una rectangular de altura 1, significaba que en el dominio del tiempo reconstruía la X de t. Se llama interpolación ideal, porque a aquel se lo llama muestreo ideal, por el tema de que no existen los filtros pasabajos que caen a pique en formato vertical. El que más se aproxime mejor será, pero no existe. O tienen ondulación arriba, o tienen como si uno viera, qué sé yo, un vestido largo, las chicas que caen con algún peso pero van formando esa curvita. O también un largo mantel que cae hacia el piso y hace como una curva. Bueno, eso puede ser un filtro real. El ideal que cae a pique de forma vertical no. Por eso se llama muestreo ideal. Entonces vamos a ver qué nos pasó. Si yo metí esa rectángula para capturar el triángulo, ¿qué es lo que me pidió que haga del otro lado? Algo que era periódico, le capturé una de las muestras a ese espectro periódico para, con esto lo reconstruyo. Acá vamos viendo que en el dominio del tiempo yo tenía mis muestras y para reconstruirlas las voy a convolucionar con algo. Las muestras, recuérdense que son numeritos acompañados de delta en t menos nts. Ese tren de deltas se va a convolucionar con una h de t que me va a devolver del tren de delta de haberle hecho ese muestreo ideal, me va a devolver mi señal. Mi tren de deltas convolucionado con esa h de t
esto lo devuelve porque es una constante, entonces la H captura el argumento de los deltas. Por eso vemos ahí, ya vemos, y la reconstruida, me dice, usted va a tener que clonar eso. Con esa altura, bien, vamos a ver. Vamos a tomar en el dominio de frecuencia aquello que había usado para capturar mi triángulo. Le devolví a la altura, dándole de altura TS, con el FS, que es 1 sobre TS, me volvió a dar la altura de lo que era X en 0. La frecuencia de corte, que es a donde digo, hasta acá capturo mi triángulo. Puede ser que hasta el triángulo, que podría ser cualquier cosa, ¿eh? Por eso será FM y menos FM. Acá nos estamos acomodando allí a más o menos algo genérico. Entonces digo, ¿lo puedo escribir a eso? Sí. La altura, porque no es una rectángulo de altura 1, TS. Perdón. La rectángula de esto. Primero escribo, ya está transformada. Esto sería, a ver si lo pudiéramos escribir por acá sin entorpecer nada. Voy a escribir allí la forma que está faltando, quedó porque está la nomenclatura chiquita que usé allí. Bien, va a quedar un poco más chico, pero por lo menos se va a ver. Acérquense más a la pantalla, yo lo veo, tengo la vista más embromada que ustedes para ver de cerca. Bien, esa H en F es ahora lo que estamos viendo acá. Altura de la rectángula. Es T. Eso es. Por la rectángula. Recuerden cómo se escribía la notación para entender, no meter la pata. La rectángula de, perdón que quedaba mayúscula. En la parte de la nomenclatura de nuestro rectángulo le voy a correr un poquito a esta porquería porque tenía el punto, me lo mandó a la nomenclatura. Variable de definición T menos el centro de la rectángula, que en este caso está centrada en el origen, divido el ancho de la rectángula, que es allí 2 por FC. Sí, voy a poner su índice. Va a quedar un poco chiquitito, pero bueno, no hay otro. 2 por FC. Ahí la tenemos a nuestra rectángula escrita. Ahí estamos, ahora sí. Ahí estamos, listo. Ahí tenemos, me está faltando un cierre más, porque ahí acomodé lo del entonces. La altura de la rectángula, variable de definición, en el centro no lo vemos porque es 0 sobre su ancho 2FC. Entonces, aquí tenemos la rectángula de T sobre tau, la constante va a aparecer en la antitransformada, era el menos, no lo vamos a ver porque son funciones pares, la senc y la rectángula, el ancho por la senc del ancho por la variable a la que llegamos, que es T. Tau por la senc de T por tau, por eso 2FC por la senc de 2FC por T. Caramba, miren dónde se mete después esto, ¿no? Se hace un... Bien, vamos. Y ahora, lo que voy a hacer es, para acomodar y que sea mejor, bueno, acá está todo escrito, metido en el dominio del tiempo, donde decía H en T menos NTS. Acá, sencillamente está reemplazado lo que era la señal reconstruida. Los valores que tenían nuestros deltas que habían ingresado a ese filtro, que no sabíamos cómo era, lo vimos en el dominio de la frecuencia, en una rectángula, lo transformamos, lo trajimos al tiempo y lo volvimos a meter.
Y aquí tenemos todo lo que tenía nuestra rectángulo llevada al dominio del tiempo. Para mejorar la cosa, para que no haya tanto yuyo dando vueltas, voy a tomar la frecuencia de corte, que es a donde cae a pique. Nuestro filtro deja pasar esto y nada más que lo que queda ahí adentro. Entonces se llama filtro pasabajos. Hago la frecuencia de corte igual a la frecuencia de muestreo sobre 2. La frecuencia de muestreo es igual a 1 sobre TS y acá la tenemos escrito 1 sobre 2 TS. Simplificamos y esto me queda sencillamente un tren de Senk con la altura máxima donde se vaya colocando la Senk, que es en cada NTS, de valor X en N por TS, lo que tenía la muestra. ¿Qué implica eso? Este muestreo ideal me lleva a que esa rectangulita me coloque una Senk en cada lugar donde había una muestra. Y la suma de todo eso, sí o sí, porque la matemática me lo dice, Cristo podrá ser el único que me lo puede dar tal cual, es por el tema de los deltas, me va a reconstruir mi x de t. Graficado eso, a nuestra señal, colocarle en cada valor donde está la muestra una Senk de altura máxima, justamente X en cada N por T sub S. Ahí tienen el llamado muestreo ideal. Ideal es por el tema, recuerden, de los... se suele llamar también, acá les puse porque lo van a escuchar, es muestreo por filtro pasabajo ideal, muestreo ideal, muestreo de banda limitada, muestreo o interpolación de banda limitada. Todo eso tiene que ver con el muestreo ideal. Hay muchas formas de llamar a lo mismo. Algunas veces van a encontrar en algunos autores esto, interpolación de banda limitada. Y se puede reconstruir, recuerden, interpolar, juntar las muestras. Se puede reconstruir, se puede juntar las muestras si ha sido bien hecho el teorema del muestreo. Es decir, ¿qué decía? Su señal X de T debe ser de banda limitada, que significaba su transformada debe existir en un intervalo en el dominio de frecuencia, en el resto debe ser igual a 0. Y con el teorema del muestreo, que tenía que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Bien. Bueno, lo que les dije ya, el filtro ideal, no se pueden conseguir ni los deltas, ni siquiera que un filtro caiga a pique. Y el último, creo ya estamos al final y ya acabamos en teórico, interpolación ideal. ¿Cómo puedo hacer para hacer unas rectas? Y bueno, si en cada muestra, ¿cómo era la muestra? La muestra venía de hacer x de t por la s de t, que era el tren de deltas. Si a eso le coloco una h de t que tenga la forma de un triángulo y que coloque en cada lugar de la muestra un triángulo en el dominio del tiempo, así voy a unirlas a través de... Acá lo tienen. Primero voy ahí, después vuelvo para atrás. Entonces, pienso para reconstruir mis muestras, que una forma sería con segmentos de recta. La forma sería colocar en cada muestra un triangulito con la altura de la muestra. La altura de la muestra ya está dada acá, porque acá yo tengo el tren de deltas, cuyo peso es la altura que tiene la muestra de la señal en el instante nt sub s, lo que salía de acá. Acá tengo el tren de deltas, x en nts por delta en n menos tss, esa sumatoria, eso es lo que tengo allí. De mi señal, que fue muestrada, coloco un triangulito, ahí tengo cómo me quedarían mis triangulitos, se van solapando y ahí lo que voy terminando de hacer es uniendo las muestras a través de un segmento de recta. Bien, desde el dibujo está bárbaro. Lo voy a plasmar a través de una fórmula. Digo, el filtro que me va a reconstruir, que me va a unir
ese tren de delta que había obtenido al capturar las muestras en señal X de t va a ser de la forma de ese triángulo. Y bueno, lo gestemos al triángulo. Desde el dominio del tiempo, la parte de la izquierda, entre 0 y menos ts, tendrá la forma de esta recta. 1 más t sobre t sub s, que es la altura, el valor de la pendiente de la recta. Lo mismo para el otro lado, parecido, cambio de signo, 1 menos t sobre ts para la otra mitad, entre 0 y ts. Un triángulo isósceles, eso es lo que vamos a colocar allí. Lo vamos a poder transformar y cuando hagamos la transformada de esto, me va a quedar la transformada de esta señal HDF, va a ser igual a 1 sobre TS por TS por la SEN de FTS. Háganlo, verifíquenlo acá, he saltado algunos pasos. Estas dos exponenciales, con esto si se fijan, puedo armar de nuevo esa SENC, porque tengo FTS y me está faltando el TS, voy a multiplicar y dividir por TS, va a sobrar de nuevo un TS, entonces me va a quedar un seno sobre esto, que es lo que estoy viendo acá, que es lo que me lleva a tener esa misma sen. Tengo una sen cuadrado por t sub s. Esa es la forma del interpolador lineal, de ese triangulito que se colocaría allí. ¿Sí? Tenemos la forma en el dominio del tiempo, tenemos la forma en el dominio de la frecuencia. Bueno, aquí se terminó el teórico. Aquí terminamos la clase. Si alguno necesita preguntar algo, pregunte. Recuerden de ahora en más que van a tener que anticipar con 48 horas su voluntad de rendir el parcial para poder recibir el parcial. Este parcial va a tener que ser corregido con mucha velocidad. Ustedes tienen que tener la nota, esto se para colmo jueves. No, de jueves a jueves. Entonces voy a tratar de, entre lo posible, si termino para el sábado mejor, si no más tarde el domingo a la mañana que les lleguen las notas para que se preparen para el tema de la recuperación. Y en el tema de pueden recuperar uno solo, así que esto va a ser fácil. La gente que ha estado ausente ya tiene un parcial bochado, si alguno quiere aparecer en este parcial, lo va a tener que aprobar. Bueno, porque se puede recuperar uno solo, pueden tener los dos bochados. Después me van a tener que especificar qué parcial rinden. Alguien que tenga, porque puede llegar a pasar eso. Los dos ausentes no pueden recuperar nada, porque han estado ausentes. Un ausente sí, dos ausentes no. O sea, no cursar, no ir a parcial y recuperar uno, no. Está dentro de las normas que están puestas al comienzo. Después chequen la primera clase. Lo que sí, espero que no, pero puede llegar a ocurrir, que queden bochados en los dos parciales. Me van a tener que confirmar 48 horas antes también en la recuperación, porque hay gente que por ahí decide no rendirlo, no voy a trabajar de más al vicio, porque me van a tener que decir que lo van a recuperar, pero ¿a cuál? Y aquel que quiera rendir los dos sería lo que debería ser. No sé por qué no es así, para regularizar, porque es tan solo práctico. Pero bueno, aquel que quiera rendir los dos y quiera ver si sale con los dos aprobados, me avisa. Recuerden que el coloquio es un examen, no es que vamos a estar charlando sobre cositas. Van a tener formato práctico y van a tener formato teórico. Desgraciadamente,
al ser una etapa de regularidad, el coloquio pasa a ser un integrador de toda la materia, el teórico y el práctico. Es como cuando en los formatos clásicos, donde no había promoción, uno tenía que tener regularidad con 2 parciales aprobados de la parte práctica, y después pasaba que a veces se tomaba también la parte teórica o algo de teórico, y después se rendía toda la materia. Primero había un práctico eliminatorio y después se pasaba al teórico. Bueno, veremos si aparece el formato real, ojalá que sí, para que la parte de los coloquios sea algo real, o por lo menos si hay coloquios que no haya exámenes. Una cosa o la otra. Espero que algo de eso suceda. Bueno, acá terminé la materia. No, ¿qué? Si quieren les leo el listado de los que han rendido bien también, antes de que se vayan. Sí. Te escucho. Si puede, eso mismo le iba a pedir. Ah, ¿exactamente eso? Gracias. ¿No era otra Sí, cosa? sí. Ah, mira vos, yo soy bruja, te aviso. No, no siempre, en algunas cosas donde más hubiera necesitado, no, pero soy bruja. Bueno, si era otra cosa, pregúntala nomás que no tengo problema. No, Sí. no, en No, serio no. era eso. Ah, bueno, muy bien, mira, la cosa. Sí, no, a mí los LED normalmente se me prenden. Bueno. Esperen que los vaya detectando porque están ahí, todavía no escritos formalmente en una lista, sino ahí tengo que ir detectando dónde están. Sosa Hernández, Kevin Francisco, está aprobado, no voy a dar notas. Cabrera Augusto está aprobado. Viñas, Pirillé, creo que debe ser Isel, está aprobado. Después, Arraya, Antonella, está aprobada. Está aprobada Ribota. Está aprobada Regina Schiavone, Ribota Julieta, Regina Schiavone. Está aprobado Gino Ciampichetti sería. Después, el señor Bottini está aprobado. Está aprobado el señor Tomás Iván Miranda. Está aprobada Celina Bosa. Luego, acá estoy viendo un tema de esos que me enojo cada vez que lo vuelvo a ver. Después está aprobado Pastre, Josefina. Muchas mujeres aprobadas. Sabemos ser más serios los hombres que no se enojan. Está Robbins, Martín también aprobado. Y luego paso a De Michelis Valentina, Meroy, Iván Meroy está aprobado. Está aprobada Emilia Tessan. Y ahí se acabó. Ahí está la gente aprobada. Si quieren, una vez más, vuelvo a decir, por las dudas, yo misma mirando me haya comido alguno, pero creo que no quedó ninguno en el camino. Una consulta. Sí. ¿La nota final sale del coloquio o de los parciales con coloquio? No. La nota final es la nota final. ¿Sí? No tiene nada que ver con esto. Por eso no les estoy dando la nota siquiera. No le estoy dando la nota siquiera. 10 no hubo ninguno, pero sí hubo alguien que se sacó 9. ¿Sí? Hubo alguien que se sacó 9, hubo varios 8. No quiero hacer diferencias. Acá como es mejor, digan, aprobado o no aprobado. Me parece más tranqui. ¿Sí? Porque hasta Entonces, algunos de esos... apenas sí. los parciales estos, pero hacemos un muy buen coloquio. Podemos tener... Sí, a ver, si le fue medio como voy a decir que es con O, ¿no? Y termina con to, no lo voy a decir. Si le fue medio mal, para decirlo así, bien académicamente, los parciales son anecdóticos. Son momentos, ¿no? Donde uno, y hay algunos que quizás los tendría que haber votado porque son parte de un gran fraude que hubo metido en el camino, que más vale que me lo olvide. Más vale, ahí decanté la bronca para no usar la mano de hierro y bajarme toda la gente.
hice el contact tracing y de ahí descubrí alguna punta de iceberg, pero desde la punta del iceberg tendría que haberlo descabezado. Los que están escuchando y saben de qué hablo sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. El resto quédese con la duda. Hubo algo que no correspondía, que pase. Bueno, y en una de esas tienen un brillante momento de examen y una persona puede estar libre por haberse sacado 1, porque entregó sin hacer nada un 1, porque después sacó un 2 y se fue a rendir libre y dio un examen brillante, iba a tener un 10. Son momentos. Ustedes piensen que en cualquier día de estudio no es un día igual a otros de cómo ustedes rinden. Hay días que están despejadísimos, brillantes, les puede pasar. Bueno, ahora desgraciadamente no les puedo hablar mucho de estar en un laboratorio, pero pueden estar en algún momento brillantes salvando a toda la práctica de un grupo, porque se le ocurren cosas en momentos de codificación, en lo que sea, y hay otros momentos que son marmotas, porque ese es nuestro ritmo biológico. Tenemos esas subas y bajas, que podemos estar en lo mejor o en lo peor. O podemos haber estudiado bien, haber descansado bien, o la adrenalina nos ayudó y nos fue bárbaro, esa nota van a tener. Nada le va a llevar la nota abajo, nada le va a llevar la nota arriba. ¿Sí? Es su instancia final donde le ponen el broche final a eso. Por ahí las actas van a estar a mano. A quien haya tenido muy buenos parciales, espero que haya 2 buenos parciales para que alguien que rinda los 2 y tenga 2 buenas notas. Y de pronto está un poco ahí, podrá tener un pequeño empujoncito, ¿no? Para el fondo. O un pequeño salvavidas o de plomo para poderlo o poderla ayudar. ¿De acuerdo? Pero aquel que puede llegar a la materia libre o con un rasposo 5, porque probó uno solo y yo le puse 5, que estaban, si su examen fue excelente, va a tener la nota del examen excelente. ¿Se entendió esa parte? Bueno, repito de nuevo, la gente que aprobó, no se preocupen, primer parcial no es la mejor muestra de la materia, menos en estas condiciones. No quiero generalizar, pero si alguien usó las redes del pescador para trabajar con todas las otras materias, recuerde que no es el caso de esta materia. Por eso es que convendría que el coloquio vaya bastante más allá, porque si ustedes rinden el recuperatorio el jueves que viene, no, el otro, ¿cuándo van a tener el coloquio? Ahí nomás el lunes. ¿Y en qué momento estudian todo de teórico? ¿En qué momento se preparan bien? Ven, por eso que si alguno debe habrá pensado, esta señora hija de... no. Piénsenlo por ustedes mismos. Porque yo dije, si hay coloquio no debería haber exámenes. Para que tengan el tiempo que el coloquio se traslade más allá. ¿Entienden? No nos van a hacer trabajar como tarados tampoco nosotros, porque si no yo soy de la emoción de pedir ya un paro de acá hasta que se acabe la Navidad, porque no, en algunos lados se creen que somos de goma.